Muy bien, abre tu Biblia en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8. Marcos capítulo 16, versículos 1 a 8. Como decía Gonzalo, nuestro hermano Gonzalo, esta semana ha sido una semana, creo yo, extraordinaria si tú la has aprovechado en reflexionar y traer a tu memoria lo que la palabra del Señor nos dice respecto a estos días de conmemoración, de recordar, de celebrar, reflexionar respecto a la obra extraordinaria, perfecta de Cristo a favor del hombre, satisfaciendo o pagando las demandas de la justicia de Dios. Y hoy de manera particular, para cerrar todo este ciclo de enseñanzas alrededor de estos días, vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Y Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8 va a ser el ancla sobre el cual vamos a revisar lo que significa este día en nuestra historia como creyentes. Sin embargo, quiero que veamos un par de versículos previos para tener el contexto de lo que la palabra del Señor va a hablarnos en esta mañana. Entonces te invito a que retrocedas un par de versículos en Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47, y luego nos dirigimos a Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8, y esto nos va a dar una idea muy clara de lo que significa este día. Dice la palabra, Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47, y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Marcos 16, versículos 1 al 8. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. La más grande declaración de esperanza que tenemos como creyentes es que Cristo ha resucitado. Su resurrección fue la gran prueba de su deidad, la vindicación de su persona y la garantía de que Dios había aceptado su muerte como pago por los pecados de su pueblo. Esto es lo que implica la resurrección. La credibilidad del cristianismo y la salvación de aquellos que creen descansan en la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es lo que separa al cristianismo del resto de todas las religiones del mundo.
Sin la resurrección de Jesús no hay cristianismo. La resurrección es el pilar fundamental, el ancla sobre el cual descansa el cristianismo, la fe del cristiano. Alguien señalaba y decía que Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Gautama está muerto, Lao Tse está muerto, Zaratustra están muertos y todos los hombres y líderes religiosos, gran parte de ellos están muertos a lo largo de la historia. Todos estos hombres que fueron tratados en un momento como divinidades hoy están muertos, pero los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que hoy está vivo porque su tumba está vacía. Nuestra esperanza descansa no en alguien que continúe en un sepulcro. Nuestra seguridad descansa, nuestra fe descansa, nuestro cristianismo descansa en que Jesús resucitó y, como dijimos, hoy está sentado a la diestra del Padre. Permíteme insistir en la idea: sin la resurrección no habría cristianismo. La muerte de Cristo en la cruz habría sido cualquier otra muerte. Como alguien dijo, habría sido el trágico final de un hombre que vivió de manera íntegra. No habría esperanza, no habría evangelio que predicar. Pero porque Él resucitó, tenemos esperanza. Porque Él resucitó, podemos levantar nuestras voces y cantar a Jesús, quien está vivo. No cantamos a alguien muerto, no celebramos a alguien muerto, cantamos a aquel que vive y vive por los siglos. Algunos en la iglesia de Corinto, influenciados por la filosofía griega, estaban negando la resurrección de Jesús, la resurrección corporal de Cristo, de Jesús. Y Pablo, escribiendo a este grupo, si me acompañas en tu Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14, 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14, dice la palabra: y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En los versículos 16 y 17 del mismo capítulo, Pablo va a decir que si Cristo no ha resucitado, no habría perdón de pecados. En el versículo 18, Pablo va a señalar que aquellos que murieron confiando en Jesús estarían tan muertos como cualquier otro. Si la relación que tenemos con Cristo, señalaba Stott, no traspasa el lindero de la muerte, si todos los beneficios de seguirlo a Él se limitan a esta vida, aquí y ahora, no hay seres humanos en todo el planeta más dignos de lástima que nosotros. Escucha cómo lo dice Pablo, versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En el versículo 20 del mismo capítulo, Pablo dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este es el sustento, el fundamento, el corazón de nuestra fe. Cristo ha resucitado. Es interesante cuando uno observa los evangelios, y tú sabes que los evangelios en la narrativa bíblica están dirigidos a públicos específicos. Pero aunque están dirigidos a públicos específicos, estos evangelios se complementan entre sí.
pero en ninguno de los evangelios tú vas a hallar el detalle de cómo es que sucedió la resurrección. A diferencia de lo que sucedió en la cruz, tú tienes una descripción muy precisa, muy clara de todo lo que sucedió en la travesía de Cristo hacia la cruz, pero tú no hallas muchos detalles de cómo fue que Jesús resucitó, cómo es que pasó esto, cómo es que su cuerpo se levanta, si hubieron ángeles alrededor de él o él simplemente se levantó. No, tú no tienes una descripción de esto. Es como que el Espíritu Santo guardó silencio en este punto mientras inspiraba a cada uno de los apóstoles a escribir lo que tenemos hoy en las Escrituras. Entonces eso nos llama a nosotros a no especular respecto a la resurrección, pero sí a afirmar lo que está escrito y lo que sí sucedió. Marcos, que es el texto que estamos revisando, presenta la resurrección como un milagro extraordinario y describe la reacción de aquellos que presenciaron este milagro de primera mano, y son mujeres. Son mujeres las que tuvieron la primicia de la resurrección de Jesús. Entonces, tomando la estructura de Arthur Pink, que nos va a guiar en este recorrido, en esta porción, quiero que observemos 4 aspectos de la porción que hemos leído. Primero, vamos a hablar de una devoción incondicional. Segundo, vamos a hablar del milagro, tumba abierta y vacía. Luego queremos saber qué explicación tiene esto. Hay una explicación gloriosa de esto que ha sucedido. Y cuarto, hay una reacción transformadora para todos aquellos que escuchan que Jesús ha resucitado. Observemos el primer aspecto de esta porción, esta devoción incondicional. Miren tu Biblia, el versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Hemos observado que nuestro Señor fue crucificado el viernes alrededor de las 9 de la mañana y expiró 6 horas después, alrededor de las 3 de la tarde. Marcos nos dice explícitamente en el capítulo 15, versículo 42, que fue en la víspera del día de reposo que el Señor fue sepultado. Ahora, no debemos olvidar que para los judíos el inicio de un nuevo día no se marcaba a las 12:00 de la noche como es nuestro horario. En el caso de los judíos, sus horarios son un poco distintos. Ellos empezaban a marcar el inicio de un nuevo día a las 6 de la tarde. Esto significa que para las mujeres que estaban atentas a lo que estaba sucediendo, no iban a poder limpiar el cuerpo de Jesús, ni embalsamarlo de la manera apropiada, ni poner las hierbas aromáticas, que era la costumbre en esa época, porque como señalábamos, estaba a punto de empezar el día de reposo. Y ellas no podían hacer absolutamente nada, porque además todas las tiendas, los supermercados, el ICE Norte de aquel tiempo estaba cerrado. No iban a poder conseguir lo que ellas necesitaban para poder cuidar el cuerpo de Jesús. Pero José de Arimatea se arma de valor ese viernes en la tarde, porque es así como lo dice el texto, y le pide a Pilato el cadáver de Jesús para colocarlo apresuradamente. Recuerda que está a punto de cerrar el día. Colocarlo apresuradamente en un sepulcro que había excavado en una roca, como señala Marcos 15:46. Una vez más, observa conmigo esta porción. Quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Es interesante otra vez que Marcos incluye en su narrativa bíblica a este grupo de mujeres fieles a Jesús que le habían servido durante su ministerio en Galilea y que se habían quedado hasta el final de la crucifixión. Porque esto es interesante, porque tú debes recordar que todos huyeron.
excepto Juan, que está a los pies de la cruz. Pero el resto huye. Pero todas las mujeres que estuvieron desde el inicio del ministerio de Jesús están cerca. Ellas no huyeron, ellas no se alejaron, ellas permanecieron observando la cruz y todos los acontecimientos alrededor de esto. Estas mujeres, paréntesis, yo creo que hay una razón particular por la que Dios selecciona mujeres alrededor de este texto. Yo quiero que prestes atención y tú puedas ir deduciendo algunas cosas. Estas mujeres se quedaron contemplando todo lo que estaba sucediendo. Estas mujeres siguieron a José de Arimatea y a Nicodemo, que se añadió un poco más tarde, pero allí estaban los dos, para ver dónde estaban llevando el cuerpo. Esto es importante. Ellas no querían perder de vista lo que estaba sucediendo con el cuerpo de Jesús. Y el texto señala que los siguieron secretamente. Ellas no iban a permitir que las vean porque eran mujeres. Recuerda que en esa época las mujeres no tenían voz. Ellas eran consideradas menos que un hombre. De hecho, el testimonio de una mujer era igual al de un esclavo o al de un asesino. Entonces eso tiene valor. Lo que está sucediendo aquí es impresionante. Entonces, debido a la llegada de la fiesta del Shabbat, estas mujeres no pudieron preparar, como señalamos, adecuadamente el cuerpo, pero ya sabían dónde se encontraba. Estas mujeres no estaban esperando que Jesús resucitara para empezarlo a servir otra vez. De hecho, se acercan a la tumba con la expectativa de ver a Cristo recostado, muerto. No llegan a la tumba pensando que había resucitado. Ellas fueron a la tumba para ungir un cadáver. Ellas sabían que todos habían abandonado al maestro, aún sus discípulos más cercanos huyeron. Ellas sabían que el poder civil de Roma había condenado a muerte a Jesús como si fuese un criminal. Ellas sabían que los líderes religiosos de la nación lo habían repudiado a Jesús como un blasfemo. Eso no detuvo a estas mujeres. Eso no detuvo a estas mujeres. Ellas entendían quién era Él. Insisto, aunque no fueron con la expectativa de la resurrección de Jesús, pero ellas entendían quién era su Señor. Entonces estas mujeres se levantaron, dice el texto, muy temprano en la madrugada del domingo para ir a mostrarle a Cristo su amor y devoción, ungiendo su cadáver. Estando de camino, hablando entre ellas, seguramente fue el pensamiento y lo verbalizaron, quién iba a ayudar a mover esa piedra grande, enorme, como describe el texto, que pusieron en el sepulcro, en la puerta del sepulcro. Ninguna de ellas dijo, volvemos más tarde. Vamos y pidamos ayuda para ver si alguien puede asistirnos para mover esta roca. No, no las detuvo. Observa el versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, paréntesis, domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estas mujeres no fueron a buscar, como señalé, ayuda de los apóstoles, porque no los iban a encontrar. Recuerda que ellos salieron huyendo. No esperaron que alguien más pase por el lugar para que pueda ayudar a mover absolutamente nada de esto. Estas mujeres amaban a Jesús. Amaban a Jesús, escucha, cuando no era emocionante hacerlo. Estas mujeres amaban a Jesús cuando no era popular hacerlo. Estas mujeres amaban a Jesús cuando incluso era peligroso hacerlo. Si tuviésemos que hacer eco a nuestros días, es muy fácil venir los domingos a la iglesia en la mañana, cerrar los ojos, cantar a Jesús y decirle, te amo. Pero el verdadero amor a Cristo es aquel que nos mueve a salir
de donde estamos para hacer aquello que Él nos manda hacer y vivir de esa manera. Estas mujeres entendieron esto con profunda precisión. Amaban al Señor y en medio del caos en ese momento, en medio de las múltiples voces que hablaban de lo que había sucedido, ellas aún sobre su temor sintieron la profunda necesidad de ir donde su Señor. Mientras revisaba esta porción de la palabra, tuve que revisar mi corazón múltiples veces, buscando ser honesto conmigo mismo y tratando de responder a la pregunta: ¿por qué hago lo que hago? Porque algo movió a estas mujeres. Ellas hicieron lo que hicieron porque algo las movía. ¿Por qué hago lo que hago? Porque haces lo que haces. Y en esta reflexión, mi pregunta y mi respuesta era si es simplemente porque es mi deber hacerlo. O como alguien decía, uno puede amar la predicación y no necesariamente amar a la gente a la que uno predica. Uno puede amar la predicación y no necesariamente amar a Jesús del que uno predica. Hacemos las cosas porque es nuestra obligación hacerlo, porque es nuestro deber hacerlo. O lo hacemos movidos por un genuino y sincero, aunque imperfecto, amor por nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué haces lo que haces? Yo espero que esta pregunta, que estoy seguro estaba en el corazón de estas mujeres, al momento de evaluar por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, yo quiero rogarte en esta mañana que te hagas exactamente la misma pregunta y puedas escudriñar tu corazón. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué tú te reúnes con tu grupo de discipulado cada semana? ¿Qué es lo que te mueve a servir a los niños, a los jóvenes, a matrimonios? ¿Qué te mueve a servir en el ministerio donde hoy estás? ¿Qué es lo que te mueve a reunirte con otro creyente para discipular o aconsejar? ¿Qué mueve tu corazón? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que te mueve para salir de tu casa y visitar a un hermano que se encuentra enfermo? ¿Qué te mueve o qué te impulsa a hacer lo que tú haces cada día en medio de tu familia, en medio de tu trabajo? ¿Qué es aquello que mueve tu corazón? Porque algo nos impulsa. Puede ser incluso orgullo, arrogancia, pero algo siempre mueve nuestros corazones para hacer lo que hacemos. ¿Qué mueve tu corazón? Lo que movió a estas mujeres, aquello que empujó su corazón a hacer lo que hicieron, es que amaban a su Señor. Esto las movió. Y les invito a usar nuestra imaginación. Las 6 de la tarde, nadie puede salir, todo está cerrado. Y estas mujeres reunidas, ¿qué creen que hicieron? ¿Se fueron a dormir tranquilas? Y dijeron: hasta mañana temprano pongan sus despertadores. Yo estoy casi seguro, el texto no lo dice, pero no me voy a alejar del contexto. Yo creo que estas mujeres no pudieron dormir. Yo creo que estas mujeres pasaron toda la noche despiertas pensando en su Señor, en lo que acababan de ver. Su Señor había muerto y ellas no pudieron hacer nada. Por eso el texto señala con precisión que muy temprano en la madrugada ellas salieron, dice uno de los evangelios, corriendo al lugar. Veamos este segundo aspecto de esta porción de la palabra. Este milagro que cambia la historia de la humanidad. Mira conmigo el versículo 4. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron.
Recordemos que estas mujeres no sabían lo que tú y yo sabemos, y es que durante el Sabbat, narran los evangelios, los miembros del Sanedrín, que al principio no querían entrar a la casa de Pilato para no contaminarse, fueron a la casa de Pilato para pedirle que asegurara la entrada al sepulcro, porque probablemente los discípulos iban a robar el cuerpo. Lo que ellos querían evitar es que probablemente los discípulos, como señalé, vayan a este sepulcro, retiren el cuerpo y lo lleven a otro lugar y empiecen a decir a los demás que Jesús había resucitado. ¿No te parece extraño esto? Que los miembros del Sanedrín tenían mucho más fe de la resurrección de Jesús que lo que tuvieron sus discípulos y estas mujeres. Recuerde, estas mujeres fueron para cumplir algo que ellas tenían en su corazón, la devoción a su Dios de ungir su cuerpo. Pero ellas no fueron con la expectativa de que Jesús había resucitado. Pero el Sanedrín está preocupado, al punto que violentan el día de reposo y se van a la casa de Pilato y piden que se ponga esta piedra. En la narrativa bíblica, además, el sello real de Roma, y además que custodia en este lugar una guardia romana que estaba conformada por 16 hombres fuertemente, altamente armados y equipados. El Sanedrín tenía temor de que aquello que había dicho Jesús se cumpliese. Entonces, cuando las mujeres llegan a la tumba, no habían soldados. Por la narrativa bíblica sabemos que todos estos hombres, estos soldados muy bien armados, ellos no hacían guardias, y principalmente en la noche, con palos o con piedras en el bolsillo. Estos eran soldados romanos. Piensen en esto. Ellos estaban muy bien armados. Ellos no iban a permitir que la misión que les encomendara fracasara, porque ellos sabían que si fracasaban, ellos pagaban con su propia vida. Pero el texto nos dice que cuando estas mujeres llegaron, la piedra fue removida, lo que implica que el sello real fue roto. Y los soldados que custodiaban la tumba no estaban. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 2. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Un otro evangelio dice que ellos huyeron. Esto es lo que sucedió. ¿Notas que uniendo las narrativas bíblicas de los evangelios, tú puedes observar cómo Dios allanó el camino para las mujeres? No sé si eso te llama la atención, espero que sí, pero Dios preparó todo para que cuando ellas vayan de camino al sepulcro, la piedra esté removida, por lo tanto el sello roto y no había guardias. Y permíteme insistir que ellas no esperaban, a diferencia del Sanedrín, que Jesús esté vivo. Lucas 24, versículos 4 al 7. Lucas 24, versículos 4 al 7 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinando su rostro a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando aún estaba en Galilea,
diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificados y al tercer día resucitar. Permítame hacerles una pregunta. ¿Por qué fue necesario que esa piedra fuera removida? Porque el texto señala que Dios envió un ángel del cielo para que removiera esta piedra del sepulcro. La pregunta es, ¿por qué? Tu pregunta puede ser para que saliera Jesús. Mi pregunta entonces es, ¿tú crees que Jesús necesitaba de alguien que removiera esa piedra para salir del sepulcro cuando tú y yo sabemos que Él es todopoderoso? ¿Por qué tuvo que haber alguien que removiese la piedra? Tú recuerdas que cuando Jesús se reúne con sus discípulos, si me acompañas a Juan 20:19, vamos a leerlo textualmente. Juan capítulo 20, versículo 19, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, escucha el detalle y aprecia esto de la palabra. Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, es que estaban siendo buscados. Pero observa el detalle, todas las puertas estaban cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. ¿Por dónde entró? El texto dice que todas las puertas estaban cerradas. Traigo esto a colación porque Jesús tenía todo el poder para él mover esa piedra. O él personalmente moverla, tiene todo el poder, o él ordenar que esa piedra se mueva. Escucha, él ordenó que se calmasen los vientos, la tempestad, él guardó, dijo silencio y todo quedó acallado. Él podía hacer esto. ¿Por qué los evangelios quieren que esto quede registrado? De que él por un lado, con puertas cerradas, él puede ingresar. Hay una piedra, pero hay alguien que la mueve. John Piper dice lo siguiente: esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. Él podía haberlo hecho aún estando la piedra en ese lugar. La razón de la piedra removida es para que el mundo pudiera entrar y ver que Jesús no está ahí. Y me parece excelente. Porque aún Jesús, el Jesús resucitado, tenía su servicio, como siempre lo tuvo, a los ángeles. Siempre estuvieron a su disposición. Tú recuerdas que cuando Jesús está siendo interrogado y está a punto de ser condenado, Jesús les dije, si yo quisiera, yo pediría a mi Padre que mande unos ángeles y este asunto se termina aquí. Él tenía su servicio a estos cientos de miles, de millones de ángeles. Pero el sepulcro, la puerta removida, no por Jesús, por los ángeles, habla de que Él sigue siendo Dios, de que Él sigue siendo Rey y de que toda su creación está a su servicio. Volvamos con los miembros del Sanedrín rápidamente. Ellos hicieron todo lo posible para evitar la resurrección fraudulenta para ellos de Jesús. Ellos intentaron que nadie pueda usurpar, como dijimos, el cuerpo para que ellos tengan la razón de que todo había sido una farsa. Ellos tenían en mente, y esto me llama la atención, los del Sanedrín tenían en mente lo que Jesús dijo en Juan capítulo 2, versículo 19. Acompáñame en tu Biblia. Juan capítulo 2, versículo 19. Destruyan este templo, hablando de él, y en 3 días lo levantaré. El Sanedrín prestó atención a las palabras de Jesús, no los suyos. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad.
tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Los del Sanedrín estaban trabajando duro para tratar de demostrar que todo lo que había sucedido, todo lo que estaba sucediendo y aún lo que Jesús dijo era una farsa. Vamos a nuestro tercer punto. Observemos la explicación de lo que está sucediendo. Versículo 6. Pero les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno. Recuerda que es el ángel el que está hablando. El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. No sé si dimensionamos el golpe emocional que estas mujeres tuvieron en ese momento. La preocupación de llegar pronto a la tumba. No durmieron, pienso que no durmieron, que estaban ansiosas esperando que amanezca para salir e ir al sepulcro y de camino comprar las hierbas y los aceites para aplicarlos a Jesús en su tumba. Llegan y la piedra fue removida. Y los otros evangelios dicen que estaba el que cuida las tumbas caminando por ese lugar y una de las mujeres le dice, por favor, díganos dónde llevaron el cuerpo. Estaban preocupadísimas. Y luego se aparecen estos ángeles y les dicen que Jesús ha resucitado. Y uno de los evangelios les ordena que vayan donde Jesús les había dicho que tenían que encontrarse. Díganles a los discípulos y a Pedro. Yo creo, esto es muy mío, yo creo que la razón por la que Dios eligió mujeres es que podían manejar múltiples emociones en poco tiempo. Yo pensé que las hermanas iban a decir amén, pero yo creo que las mujeres pueden manejar múltiples emociones en un tiempo, en un momento. Si esto le sucedía a un varón, él caía muerto. El hombre caía desmoronado. Si hubiese sentado y hubiese empezado a pensar qué está sucediendo por horas y días, probablemente un hombre hubiese entrado en depresión. Pero Dios da el privilegio a estas mujeres que reciban el anuncio más glorioso, el anuncio más extraordinario, el anuncio más transformador que alguien ha podido recibir en la historia humana. El Señor resucitó, nadie se robó su cuerpo, nadie se llevó el cuerpo, Él se levantó como les dijo. Recuerden lo que están haciendo los ángeles, recuerden. Los ángeles están trayendo a la memoria de estas mujeres las palabras de Jesús. Recuerden, Él dijo esto. Arthur Pink dice, este Jesús Nazareno cuyo cadáver ustedes vinieron a ungir, ya no está aquí porque se ha levantado de la muerte con el poder de Dios tal como Él lo había prometido. Así que mujeres, dice Pink, parafraseando esta porción, no se asusten. No hay razón para estar asustados. Hay miles de razones para estar llenas de gozo y esperanza porque el Señor ha resucitado. Versículo 7. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Me encanta el detalle en las escrituras cuando en este versículo dice y a Pedro. Entendemos que si decía discípulos incluía a Pedro, pero se asegura, yo creo que fue instrucción del Señor de decirle, mira, van a llegar las mujeres, van a estar asombradas, asustadas, van a tener una mezcla de emociones. Recuérdales lo que yo hablé y diles esto. Vayan a Galilea y díganles a los discípulos y a Pedro. Jesús se aseguró que este mensaje sea particular, específico para Pedro. ¿Cuál la razón? ¿Cuál la razón y a Pedro?
Acompáñame a Marcos, capítulo 14, versículo 27 en adelante. Marcos, capítulo 14, versículo 27. Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Nuestro glorioso Jesús resucitado quiere hacerle saber al impetuoso Pedro, que hablaba antes de pensar, que él, Jesús, no ha terminado con Pedro. Que aunque lo negó vergonzosamente esa noche en medio del arresto de Jesús, Jesús no había terminado con él. Jesús no guardaba resentimiento en su corazón. Jesús no dijo: diles a los discípulos y a Pedro que se quede en casa. Me voy a reunir con todos en Galilea, como dije, pero Pedro, por favor asegúrense que Pedro no vaya a hacer que me niegue aún viéndome vivo otra vez. No. Y a Pedro, y a Eric, y a Rodrigo, y a Ezequiel, a Mateo, a Sigrid, a Isabel, diles que es resucitado. Él no ha terminado con nosotros, iglesia. Esto es lo glorioso de la resurrección. La esperanza que tenemos, que la buena obra que Él ha empezado en nosotros, Él la va a terminar. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Él nos sigue cincelando. Y a Pedro, miren la segunda referencia de este versículo. Miren el detalle. Deben ir a Galilea, como yo les dije antes de morir. Qué de extraordinario hay en Galilea. ¿Por qué no a un lugar más público, donde haya mayor movimiento de gente? Así todos pueden observar que Jesús resucitó. ¿Por qué Galilea? Porque Galilea es el lugar donde Jesús los llamó. Galilea es el lugar donde Jesús los llamó. Esto es significativo. Lo que está diciendo es: quiero llevarlos a Galilea para que ellos recuerden quién los llamó. Y el que los llamó está vivo, no ha muerto, es resucitado. Quiero reunirme con ellos en el lugar del llamado para encomendarles lo que ahora nosotros tenemos como la gran comisión. Muchos hoy, en medio de la tibieza espiritual en sus vidas, necesitan volver a Galilea. Necesitan sentarse y recordar el día que el Señor te llamó, el día que el Señor te salvó, el día que el Cristo resucitado se acercó a ti en tu Galilea y te llamó. Y es este mismo Cristo resucitado que en medio de la desesperanza de tu corazón hoy nos dice: no he terminado. Yo sigo trabajando en tu vida. Yo te sigo cincelando, yo te sigo formando para hacerte a mi imagen y presentarte a mi Padre. Mira lo que dice Mateo 28, versículos 8 al 10. Mateo 28, versículos 8 al 10. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo. Yo no sé esa combinación. Yo quisiera tener a estas mujeres aquí frente a nosotros. Explícame cómo es temor y gran gozo. Yo puedo sentir o temor
Oh, gran gozo, pero ¿cómo le haces para que estos sentimientos se entretejan? Mira cómo continúa el texto. Corrieron a dar las noticias a los discípulos. Versículo 9. De repente Jesús les salió al encuentro. Recuerda que el que habló primero fue el ángel. Ellas están cumpliendo con esta orden y están corriendo, están yendo deprisa, temerosas, con gran gozo. Y Jesús les sale al encuentro diciendo saludos. Una emoción más. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Observe el detalle. Ellas no continuaron corriendo como muchos de nosotros lo haríamos. Hay un servicio por hacer, hay un trabajo por hacer. No, Jesús sale a su encuentro y ellas se postran, abrazan sus pies, dice el texto, y lo adoran. Hermanos, necesitamos pausar un poco. Hermanos, escúchame. Necesitamos pausar un poco. Vivimos demasiado acelerados. Demasiado acelerados. Muchas cosas en nuestra vida, muchos compromisos, muchas tareas por hacer. Necesitamos postrarnos, abrazar sus pies y adorarlo. Muchos han perdido de vista el postrarse y el adorarlo. Entonces Jesús les dijo, no teman. Escucha la relación entre el 8 y el 9. En el 8, temerosas y con gran gozo. En el 9, Jesús se acerca y les dice, no pausa su gozo, pero lo que aquiete sus corazones respecto a qué? Al temor. Ahora les dice, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Continúen con su gran gozo, pero no teman, aquí estoy. Alguien decía que nosotros o nuestro corazón se llena de temores cuando dejamos de postrarnos y abrazar los pies de Jesús y adorarlo. Y tiene sentido. Si hay temores en tu vida, considera la posibilidad de que dejaste de adorar al Señor. Y cuando digo adorar, no me refiero a cantar, me refiero a comunión, me refiero a intimidad. Los temores empiezan a brotar y se elevan cuando yo pierdo de vista al Señor. Pero cuando el Señor llega y tengo comunión porque estoy postrado, abrazando sus pies y adorando, mis temores se disipan. Porque Él trae seguridad. Él trae gozo en medio de mis circunstancias. ¿Cómo debemos vivir a la luz de esto que la palabra describe? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, escucha iglesia, no es una leyenda mítica, no es una fábula, no es una historia para contar a los niños antes de dormir, no. Es el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad. Es el acontecimiento que ha cambiado la vida de cientos y miles y millones de personas a lo largo de la historia. Recuerda, la fe nuestra se fundamenta en la resurrección de Cristo. Pablo nos dijo que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los hombres y mujeres dignos de lástima. Hoy en esta mañana estaríamos perdiendo el tiempo. Podríamos estar haciendo mejores cosas, pero porque Cristo resucitó, Él nos convoca como iglesia para adorarlo en comunidad y celebrar su resurrección. Él ha resucitado. Nuestro Señor, la resurrección de Cristo nos recuerda que nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección la cruz es ineficaz.
Sin resurrección no hay esperanza de vida eterna. Sin resurrección podemos partir y no sabríamos o dónde vamos o todo se termina en ese lugar. Pero porque hay resurrección, hay esperanza de una vida eterna junto a Jesús por toda la eternidad. Porque Jesús ha resucitado, sabemos con profunda convicción de que si partimos hoy, lo veremos a Él tal como Él es. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en que todos aquellos que nos precedieron hoy están con el Señor. Todos aquellos que murieron en Cristo hoy están disfrutando del Señor. Esta es nuestra esperanza. Porque Él resucitó. Podemos proclamar el evangelio con profundo gozo, con gran convicción, con gran premura, porque Él está pronto a regresar. De esto nos habla la resurrección. Es verdad que en el mundo tendremos aflicción. Y tendremos aflicción porque no hemos llegado al cielo todavía. Pero sabemos que porque Él resucitó, los sufrimientos de esta vida son temporales. Porque Él resucitó, sabemos que las aflicciones de este tiempo, el dolor de este tiempo, la enfermedad en este tiempo es temporal. Él resucitó, nuestra esperanza no está en esta vida, nuestra esperanza está con Él por toda la eternidad. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos lo que sucedió hace más de 2000 años. Señor, gracias por traer a nuestra memoria este glorioso día de tu resurrección. Señor, la evidencia de esta resurrección inició hace 2000 años con estas mujeres, tus discípulos, y a lo largo de la historia, miles y miles de hombres que han llegado a tus pies para adorarte. Señor, gracias, porque hoy estás vivo y vives en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias porque tenemos esperanza. Porque tú has resucitado, nuestra esperanza está siempre vigente, siempre segura. Gracias, porque la prueba que hoy vivimos, las pruebas que hoy vivimos, las aflicciones que experimentamos, podemos abrazarlas sin temor, porque tenemos esperanza de que esto es temporal, de que este dolor es momentáneo. Tenemos esperanza de que aún en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, tú estás con nosotros porque tú has resucitado. Señor, anhelamos tu retorno. Glorioso el día que podamos verte, a nuestro Señor resucitado. Cambia nuestra perspectiva de la vida, te ruego, Padre, que dejemos de ver las cosas de manera muy horizontal, que empecemos a ver la vida desde tu perspectiva con esperanza, esperanza viva, porque tú estás vivo, porque tú reinas, porque estás sentado a la diestra del Padre, gobernando. Gracias, Señor, por la segura salvación que tenemos en ti, porque tú has resucitado. Gracias, Jesús.